Este es un discurso hasídico, un Maimer Hasid del Rebbe del año 1984. Es un discurso extremadamente corto y es un discurso bastante extraño, porque el Rebbe plantea básicamente dos preguntas gigantes, enormes, y no las responde. Simplemente dice en el texto hebreo: acá no es el lugar para ampliar y para explicar este asunto. Y las preguntas están, que en esto mismo hay varias ideas. Son preguntas complejas que necesitaríamos respuestas del Rebbe. No son preguntas así sencillas que cualquiera podría responder. El Rebbe no se dedica a responderlas. Una de las enseñanzas que quizás podemos extraer de esto es que efectivamente hay preguntas. No necesariamente entendemos todos los asuntos. Si el Rebbe tenía la respuesta o el Rebbe no tenía la respuesta, ese no es mi asunto. Yo no soy el Rebbe y no tengo cómo meterme en la cabeza del Rebbe, no es mi lugar, etcétera, etcétera. Pero el punto es, de vuelta, el Rebbe plantea dos preguntas bastante complejas y no las responde. Punto número uno. Punto número dos, en este discurso hasídico encontramos varios conceptos que están directamente orientados a Kabbalah. Conceptos en Kabbalah que el pensamiento hasídico utiliza para explicar ciertos temas. Por cuánto Dios es infinito, por cuánto Dios es tan imposible de entender, tan todopoderoso, todo omnipresente, etc. No podemos lidiar con estos conceptos si no es a través de ideas que trae Kabbalah. Aún así, este discurso, a pesar de que, de vuelta, plantea ideas de Kabbalah, no necesariamente es un discurso de Kabbalah, es un discurso de Hasides. ¿Qué diferencia hay? Lo que vamos a encontrar, en mi humilde opinión, es, en este discurso, es uno de los lugares donde podemos ver una diferencia gigante, fundamental, entre Kabbalah y Hasides. En Kabbalah se enseña básicamente que la razón por la cual Dios crea el universo es, la razón por la cual Dios nos da preceptos, mitzvot, es para que nosotros generemos resultados en los mundos espirituales. Se llama el mundo de Atzilus. ¿Qué significa Atzilus? Emanaciones. Veremos más adelante algún detalle. Eso es como Kabbalah observa, digamos, la cosmología mística, etcétera, que nosotros generemos resultados en los mundos espirituales. ¿Se ven estos resultados en el mundo material? No necesariamente. Están en los mundos espirituales. Cumpliste un precepto, generaste un resultado en el mundo de Atzilus. Más oirois, más luz, más energía en el mundo de Atzilus. Okay. Dios crea el universo, en el mundo de Atzilus Dios se revela y es conocido. Ok, eso es lo que enseña Kabbalah. Hasid, ¿qué te va a decir? No. El objetivo de la creación del mundo es aquí abajo. El ser humano, aquí abajo. Un Yehudí cumpliendo mitzvot, aquí abajo. Preceptos concretos, físicos. ¿Para qué? Para generar un resultado en el mundo material, físico, que se revele la presencia de Dios aquí abajo en este mundo físico material. Este es un mensaje, por así decir, que podríamos obtener de este Maimer, de este discurso. Sin más introducciones, vamos. El discurso está basado en el primer versículo de la Torah. Lo voy a traducir simple y vamos a ver que el Rebbe mismo va a traer dos traducciones de toda esta cuestión. Breishis en general se puede traducir como en el comienzo. Para creó Elohim, Dios, el Señor, los cielos y la tierra. Y explica sobre esto el Rebbe Maharaj, el Rebbe Shmuel, que es el cuarto Rebbe de Chabad, que este año, o sea, el año que el Rebbe dijo el discurso, 1984, es el año 101 de su fallecimiento. Y el asunto, la enseñanza básica, clásica del Rebbe Maharaj era el Hilariber, que es todo muy largo para explicar todo el asunto ahora, pero el punto es ir para adelante independientemente de cualquier tipo de dificultad, etc. Explica el Rebbe Maharaj en su discurso hasídico del año Tov Reish Lamed, que Tov Reish Lamed es 1870, y en muchos lugares, que la explicación de este versículo, del primer versículo de la Torah, es de la siguiente manera. Al comienzo de la creación del mundo, estaba el cielo y la tierra y todos sus huestes. En el hebreo, en el lenguaje original, ¿cómo fue el comienzo? ¿Por dónde empieza la creación? ¿Cuál es el orden del comienzo de la creación del mundo? Los cielos y la tierra. Eso es lo primero que Dios creó, cielos y tierra. El versículo nos está enseñando el orden y la forma en que se creó el universo. Esto es lo que trae el Rebbe Maharaj en aquel discurso hasídico. Sin embargo, de acuerdo a esto no se entiende cómo trae el mismo comentario de Rashi, aquello que está escrito Breishis. La palabra Breishis es una palabra que está ligada a la próxima palabra.
es como si tradujésemos en español, en castellano, en el comienzo de. Esa sería como la traducción literal, de acuerdo al comentario de Rashi, de la palabra Breishis. Entre paréntesis, hay comentaristas clásicos, y Ibn Ezra, por ejemplo, el Rebbe lo va a traer, que traducen tal y cual el Rebbe Maharash explicó. Breishis es, lo primero que Dios creó es cielos y tierra, etc. Pero Rashi no está de acuerdo con esta traducción de la palabra Breishis. Rashi traduce en el comienzo de. Esa es la traducción de la palabra Breishis según el comentario de Rashi. Entonces, la segunda palabra de la Toira, bara, creó, no pega. En el comienzo de, la Toira no dice qué, creó los cielos y la tierra. ¿En el comienzo de qué? No dice. Este es el comentario de Rashi. Y debería haber dicho, estas son las palabras de Rashi literalmente, Breishis broi Elohim, en el comienzo de la creación divina de los cielos y la tierra. Entonces, para Rashi, en realidad, esto es lo que él explica. Los primeros dos versículos de la Toira son una especie de versículo largo. En el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, o sea, veamos que la segunda palabra de la Toira, bara, que es un verbo, creó, Rashi la traduce diferente. No, señor, no debería decir bara, creó, porque entonces nos pega la primera palabra, en el comienzo de, creó. ¿En el comienzo de qué? Entonces Rashi traduce, en el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba confundida, toy baboy, o sea, lo que fuera, como queramos traducir, confundida, oscura, etc. Y el Espíritu de Dios estaba flotando por sobre las aguas, dijo Dios que sea la luz. Ah, entonces, ¿qué fue lo primero que Dios creó? La luz. Y todos los primeros dos versículos son una especie de versículo largo que explica la circunstancia. En el comienzo de la luz. Pero el Ibn Ezra, otros comentarios también, dicen, no. Lo primero que Dios creó, cielos y tierra. Breishis, ¿cómo se traduce? El comienzo de la creación fue para, creó Dios, Shomai Me'ar, cielos y tierra. Ok. O, otra posibilidad, dice Rashi, en lugar de decir Breishis, debería decir Batjila, o al comienzo, Barishoina, Bar Elohim, al comienzo creó Dios los cielos y la tierra, pero no la palabra Breishis. Esto es lo que dice Rashi. Muy bien, entonces acá tenemos dos traducciones de la palabra Breishis, que es una palabra entre comillas problemática. La traducción de Ibn Ezra, por ejemplo, que la trae el Rebbe Maharash en su discurso, que significa en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Y la traducción de Rashi, no, en el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, Dios dijo que sea la luz. Muy bien, explica el Rebbe Maharash en su discurso hasídico que podemos decir que antes de la creación de las criaturas particulares, la Toira está relatando en realidad la creación de las 10 sefirot del mundo de Atzilus, que fueron creadas también algo de la nada. Esto es un hidush, una novedad. Vamos paso a paso. ¿Qué significa una sefira? Una sefira significa una expresión divina. Dios mostrándose como sabio, Dios mostrándose como entendedor, Dios mostrándose como bondadoso, Dios mostrándose como severo, y así sucesivamente. 10 expresiones divinas diferentes. ¿Qué significa el mundo de Atzilus? La palabra Atzilus significa emanación. El mundo de Atzilus es un mundo de emanaciones. Kabbalah habla de 4 mundos, que en realidad son infinitos, porque ahí se subdividen en infinitos niveles. Atzilus, Bria, Yetzira y Asía. Atzilus significa emanación, Bria, creación, Yetzira, formación, Asía, acción. Ok, 4 mundos. Sea como fuere lo que es el detalle de cada uno. El mundo de Atzilus en general, en Kabbalah, en Hasidus, etc., se explica como justamente una emanación. ¿Qué significa una emanación? No es una criatura separada o que se siente a sí misma separada de Dios. A pesar de que perciba a Dios, etc., se siente a sí misma como si fuese un ego separado de Dios. No. El mundo de Atzilus es un mundo que se siente apegado. Etzel significa cerca. Etzloi, samuch, pegado a Dios. El mundo de Atzilus es una revelación de Dios. No es un mundo que tenga un ego propio. Si alguien pudiese estar parado ahí, por así decir, ni siquiera se percibiría a sí mismo. Lo único que percibiría sería Dios. En el mundo de Bria, creación, ya hay un sentido del yo. Yo existo percibiendo a Dios. En el mundo de Atzilus no existe yo. Existe Dios. Nada más. Es lo único que hay. Entonces, tenemos, volviendo para atrás, tenemos dos traducciones de la palabra Breishis, o de los primeros versículos de la Toira. O diciendo que al principio Dios creó los cielos y la tierra.
Pero es problemático porque el lenguaje, sintácticamente hablando, no pega. La palabra Breishis está ligada con la próxima palabra y la próxima palabra es un verbo, entonces no se entiende. En el comienzo de, creó, en el comienzo de qué, faltan palabras, entonces decimos, ok, basta. El versículo está hablando, ahora pasamos a Kabbalah, por así decir, el versículo está hablando de una creación concreta. ¿Cuál es la creación concreta, algo de la nada de la cual el versículo está hablando? Las 10 expresiones, sefires lo llamamos, las 10 expresiones del mundo de Atzilus. Entonces ahora traducimos, como vamos a ver más adelante, el Rebbe lo va a decir, traducimos el versículo diferente. Ahora la Torá está hablando de una creación concreta, pero no está hablando de cielos y tierra como lo conocemos, del cielo físico y la tierra física que conocemos. Está hablando de algo espiritual. E incluso el nivel que se llama Jochma, sabiduría del mundo de Atzilus, fue creado algo de la nada. Como está escrito, Jochma me ain timotze. La Jochma surge de la nada. Que esto es una novedad, porque en general hablamos del mundo de Atzilus como una revelación de la presencia de Dios. Una revelación no significa una creación, algo de la nada, algo separado del emanador, sino que las emanaciones consisten en estar apegadas al emanador. Es como la luz, que consiste, una de las claves del concepto de luz y por la cual los Mekubalim, los cabalistas, utilizan el ejemplo de la luz para explicar la creación divina, es que la luz está apegada a la luminaria. Dobuk Bamoir, está apegada a la luminaria. Y en el momento que separas la luz de la luminaria, la luz deja de existir. Literalmente, entonces, en general, en Kabbalah, en Hasidut, se ve al mundo de Atzilus no como una creación separada de Dios, sino como una emanación divina. Pero acá el Rebbe está diciendo claramente, basado en el discurso del Rebbe Maharaj, que las 10 sefirot, las 10 emanaciones del mundo de Atzilus, son una creación algo de la nada. Incluso el nivel más elevado del mundo de Atzilus, que se llama Jochma, sabiduría, fue creado en una creación algo de la nada, como está escrito de vuelta, la Jochma surge, la sabiduría surge de la nada. Y es una creación algo de la nada frente a la luz infinita de Dios. Entonces acá siempre hay que ver el contexto. ¿Qué estamos comparando con qué? Si vos me hablas de la luz infinita de Dios, todo lo que surge posterior a la luz infinita de Dios es una creación algo de la nada. Pero si vos me hablas de las creaciones posteriores, el mundo de Bria y Etzira, así a este mundo material, frente al mundo de Atzilus, el mundo de Atzilus es una emanación, está apegado a Dios, no es una creación, el resto de las cosas es una creación. Entonces el mundo de Atzilus está como en el medio. Este mundo de emanaciones es una especie de intermediario, por así decirlo, no es algo independiente de Dios, es una especie de intermediario. Si miras para arriba, más cerca de Dios, este mundo es algo bajo, es algo material, por así decir, entre comillas, frente a lo espiritual que viene antes. Pero si vos mirás para después de ese mundo, posterior, por debajo de ese mundo, ese mundo es algo espiritual y es una luz emanada, por así decir, cerca de Dios. Esto es lo que el Rebbe trae acá, al punto tal que decimos que incluso el nivel que se llama Adam Kadmon, el hombre primordial, no importa, que se llama en otros lugares en Kabbalah, Adam de Bria. No voy a explicar todos los detalles de esto, muy en resumen. En Kabbalah se explica que, como dije antes, todo se puede ver en contextos. Y la creación entera es como si fuese una imagen de un hombre también. Estoy hablando de hombre y no mujer. El punto acá es con cabeza, con pies, etc. Se habla de las luces, de los ojos del hombre, de la frente del hombre, la boca del hombre, etc. Son todos niveles espirituales. No hay nada físico en Dios. Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, ni nada por el estilo. Nada físico. Pero son todas imágenes que los sabios nos dan para que podamos entender algo sobre la presencia de Dios, que esto es una bondad divina que Él se muestra a nosotros mismos en forma que nosotros podemos entender. Entonces se muestra a nosotros como hombre, y en ese hombre de vuelta tenés ojos, tenés boca, y por supuesto los ojos están por arriba de la boca, la frente está por arriba de los ojos. Todos son cualidades y son expresiones divinas. Hay una que se llama Adam Kadmon, el hombre primordial. Ese nivel que es tan elevado y tan excelso, etcétera, etcétera, al fin y al cabo, cuando uno ve en forma global toda la creación, no deja de ser más que un hombre del mundo de Bria. Bria es creación. Eso también es una creación al fin y al cabo. Y no es una emanación. Porque frente a la esencia misma de Dios, se considera todo como una creación, algo de la nada. Y la creación justamente de estos 10 niveles, sefiros, emanaciones del
del mundo de Atzilus está aludida en el primer versículo de la Toira, Breishis. Entonces, este es el primer párrafo del Maimer. Entonces, ¿qué vemos acá? Diferentes traducciones de la palabra Breishis, el primer versículo de la Toira, problemática sintáctica, digamos, y terminamos respondiendo, bueno, el versículo está hablando de una creación específica de las 10 emanaciones del mundo de Atzilus. Ok. Y explica sobre esto. Y esta explicación del Rebbe Maharash, del cuarto Rebbe de Chabad, en realidad está fundada sobre las explicaciones del Alter Rebbe y el Mittler Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, el hijo del fundador, en diferentes libros, y del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que era el padre del cuarto Rebbe de Chabad. Y él dice así: Breishis, la palabra Breishis se refiere a la emanación sfira que se llama Chochma, sabiduría, como está escrito Reishis Chochma. Breishis es comienzo, fundamental, Reishis Chochma, lo fundamental es la sabiduría. Y aquello que está escrito Breishis, ¿por qué no dice Reishis? Si al final cabo alude a sabiduría, ¿por qué no dice la tira Reishis Bar Elohim? Y ahí está hablando de Chochma. Dice Breishis con una Beis adelante. ¿Ok? Beis Reishis. Porque hay dos niveles que se llaman Chochma. Hay dos Beis, justamente la letra Beis del abecedario significa el número 2. Hay dos niveles de Chochma. Chochma y Loe, Chochma Tatoe. Sabiduría suprema, sabiduría inferior. Es decir, el nivel que se llama Malchus, reinado en Kabbalah en general, que es el último nivel de toda la creación, en otros contextos se llama la sabiduría inferior. Es como si dijésemos los paréntesis que abre y que cierra. Ok, el paréntesis que abre lo llamamos la sabiduría superior, y el paréntesis que cierra lo llamamos la sabiduría inferior. Que al fin y al cabo ambos son paréntesis, ambos simbolizan básicamente comienzo y final de lo que está dentro entre los paréntesis. Entonces, de vuelta, Beis Reishis, hay dos niveles que se llaman Reishis. ¿Qué es Reishis? Chochma, sabiduría principal, comienzo, etc. Estos dos niveles se conocen en otros contextos como Chochma, sabiduría, es el primer nivel, el más elevado, el que abre el paréntesis, y en otros contextos se llama el segundo nivel, Malchus, reinado. En las palabras del Zohar, Chochma y Loe, sabiduría superior, Chochma Tatoe, sabiduría inferior. Por eso está escrito Beis Reishis. Entonces la palabra Reishis alude a sabiduría. Ahí está escrito dos sabidurías. Esto alude a dos niveles de sabiduría. Esto es lo que está diciendo el Rebbe, que lo trae del Rebbe Maharash y de los Rebbeim anteriores. Esto es la letra Yud, que también alude al nivel de Chochma, que cuando vos tomás la letra Yud, que vale 10 en el hebreo, la letra Yud misma es como un puntito. Pero cuando uno pronuncia la letra Yud, al fin y al cabo está pronunciando tres letras. Y, que es la Yud, Vav, que es la U, el sonido de U, y Dalet, que es el sonido de Yud. Al fin y al cabo, para decir la letra Yud, para escribirla como un puntito, pero para decirla, pronunciarla, necesitas tres letras. Como en español, cuando uno dice la letra B, en realidad está diciendo dos letras, la B y la E. O la letra C, está diciendo dos letras, la C y la E. Bueno, en hebreo pasa lo mismo. La Yud, al fin y al cabo, contiene tres letras. La Yud propiamente dicha, la Vav y la Dalet. Entonces, este asunto de Chochma, que dije, sabiduría, que contiene al fin y al cabo dos niveles de sabiduría, sabiduría suprema y sabiduría inferior. Acá estamos hablando de cómo la sabiduría inferior está incluida en realidad dentro de la sabiduría superior. Es un nivel en el cual no se desarrolló totalmente todos los niveles que contiene un concepto. Entonces tenés todos esos niveles incluidos dentro de este concepto. Es como si uno dijese una idea, por ejemplo, la idea de un banco, donde se pone dinero, saca dinero, etc. Ok, dentro de la idea banco hay un montón de conceptos. Cómo la gente deposita dinero, cómo la gente invierte, cómo la gente hace un plazo fijo, etcétera, etcétera. Pero todo esto está incluido dentro de la palabra banco. Después yo tengo que desarrollar toda esa palabra, si tuviese que explicar, que no sabía cómo, pero no importa, si tuviese que explicar todo lo que hace un banco, estaría un montón de horas, un libraco entero de todo lo que hace un banco, las operaciones y la forma, etcétera, etcétera. Está todo incluido en una palabra, banco. Bueno, dentro de la letra Yud también hay dos cosas. Está la letra Yud propiamente dicha, que esto alude a sabiduría superior, Chochma y Loe, y está lo que se llama en hebreo el Milui, lo que completa la letra Yud, que dijimos antes. Está la Yud, la Vav y la Dalet,
¿Qué es lo que completa y está dentro de la letra Yud? Para poder pronunciar la palabra Yud, Jochma y Loe, esa es la Yud, la sabiduría superior, Jochma Tatoe. La sabiduría inferior, Malchus, está incluido dentro de Jochma y Loe, dentro de la sabiduría superior. Esto es como la Yud, que de vuelta alude a la sabiduría superior, cuyo milui, cuyo relleno, por así decir, son la letra Vov y la letra Dalet, que esto alude a Malchus, a esta otra sefira, emanación divina, que es como la última, que está dentro de la letra Yud en forma oculta. Es el relleno, por así decir, de la letra Yud para poder pronunciar la letra Yud, la Vov y la Dalet, que está dentro. Y después dice la Toy, eso es Breishis. Ahí ya tenés dos cosas. Tenés Jochma y Loe, Jochma Tatoe. Sabiduría superior, sabiduría inferior. Luego dice el versículo primero de la Toira, es Hashomayim v'Haaretz, los cielos y la tierra. Breishis, Bares, Hashomayim v'Haaretz. Es decir, los cielos aluden al nivel de cualidades emocionales divinas del mundo de Atzilus. Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Son 6 cualidades que en otros lugares en Kabbalah se llaman Zo, Zeir, Ampin, no importa todos los detalles. La palabra Hashomayim, los cielos, aluden a 6 niveles espirituales. Y la palabra Haaretz, la tierra, alude a Malchus, tal y cual Malchus es por sí misma. Es decir, al último nivel, tal y cual ese nivel ya está desarrollado. Y el ejemplo que dimos de la palabra banco alude a un montón de cosas, pero después vos podés escribir todas esas cosas y ya no están más aludidas, están literalmente escritas. Entonces, la letra Yud es sabiduría superior e incluye la sabiduría inferior, pero en forma oculta. Las palabras Haaretz y la tierra, esto ya es la sabiduría inferior ya desarrollada, por fuera, por así decir, de la sabiduría superior. Surge entonces que la traducción de la palabra del versículo Breishis, Bal, etc., que esto alude a las 10 sefirois, a las 10 emanaciones divinas, que esto es lo que creó Dios, Breishis, Bal, Elohim, en el comienzo, que no traduzcas en el comienzo, está hablando de sabiduría superior. Bal Elohim creó Dios, ¿qué es lo primero que Dios creó entonces? La sabiduría superior, las cualidades emocionales y el nivel de Malchus. Son en total 10 niveles, Jochma, Bina, Das, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchus. 10 niveles. O se pueden contabilizar de otra manera también, como lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que el Rebbe, segundo párrafo, el Rebbe trajo de las traducciones y las explicaciones de los Rebbeim anteriores. Ahora bien, aquí viene la primera pregunta que de vuelta el Rebbe no va a responder. Ahora bien, aparentemente esto requiere ser explicado, porque encontramos en el Zohar, en Tosefta del Zohar, o sea, las partes agregadas al Zohar, en Parshas Bereishit, al comienzo del Zohar, que explica también cómo este versículo alude a las 10 sefirot del mundo de Atzilus, a las 10 emanaciones de este mundo de emanaciones, justamente. 10 expresiones del mundo de emanaciones. Solo que el Zohar lo explica de otra manera. El Zohar dice así: la palabra Breishit es Jochma, solamente sabiduría. Antes dijimos sabiduría superior, inferior. No. Sabiduría. La palabra Bara, creó, es Kesed. Kesed significa corona, que está por encima de sabiduría, representa en general placer y voluntad divina, etc. Elohim representa Bina, entendimiento. Es, de la palabra es a Shomayim V'Haaretz, es Hesed y Gvura, bondad y severidad. Shomayim representa Tiferes, belleza. Ve'ez representa Netzach, Hod, Yesod, 3 niveles más. Haaretz, Malchus. Entonces también tenemos los 10 niveles, pero expresados de otra manera. Es el mismo versículo que simplemente expresa los 10 niveles, alude a 10 niveles espirituales, pero de otra manera diferente a cómo Hasidus lo explica. Y tenemos que explicar, plantear al revés, por qué los discursos hasídicos explican este versículo de otra manera. Si está escrito en el Zohar, ¿por qué tenés que explicarlo de otra manera? Ahora bien, aparentemente podríamos decir que son simplemente, en hebreo, midrashes halukos. Son discusiones, que hay una discusión. Este opina de una manera, este opina de otra manera y ya está. También, no solamente cómo se explica, sino que el contenido de la explicación, a lo que alude la explicación, es justamente diferente. El Zohar alude a una cosa y Hasidus alude a otra cosa. En el Zohar explica el versículo de Breishis, de vuelta, el primer versículo de la Torah, y la palabra Breishis también está hablando de Kesed, de corona, el nivel más elevado, que de aquí se entiende que también la
Sefira, la emanación que se llama Keser Corona, es una creación algo de la nada, por cuanto está en el primer versículo de la Toira. Acá, si bien el Rebbe no lo dijo, pero la palabra para creó, el Ramban Nachmanides explica que esto se refiere específicamente a una creación algo de la nada. Cuando se usa ese verbo en Loshen Kodesh, en la lengua santa, hace referencia a la creación algo de la nada. Entonces, el primer versículo de la Toira claramente está hablando de una creación algo de la nada. No hay otra forma de verlo. Esto es lo que dice Ramban, por lo menos. Entonces, aquí el Rebbe menciona, por cuanto en el Zohar también aparece la idea de que la palabra Breishis, que es la primera palabra de la Toira, alude a una emanación divina, una expresión divina que se llama Keser Corona, que dice que esa expresión divina también es una creación algo de la nada. Lo que no es el caso con las explicaciones hasídicas, que dicen que el versículo está hablando solamente de Jochma, de sabiduría. Ajá. De vuelta, no la palabra, quizás yo lo expresé mal. No es que la palabra, en el Zohar no dice que la palabra Breishis alude a Keser. La palabra Breishis alude a Jochma, sabiduría, pero para alude a Keser, a la corona divina. Sea lo que fuera que es, no importa. Entonces, si el primer versículo de la Toira está hablando de este nivel espiritual que se llama corona, que dice que corona es una creación algo de la nada. Esto es lo que dice en el Zohar. Pero en Hasidus no dice eso. En Hasidus dice que el primer versículo alude a Jochma, sabiduría. Que esta, la sabiduría, no Keser, sabiduría, o sea, no corona, sino Jochma, sabiduría, esta es la primera creación algo de la nada. Aparentemente podríamos decir que esto es la discusión entre Hasidus y el Zohar, Kabbalah y Hasidus. Para Kabbalah, Keser es una creación algo de la nada, Corona es una creación algo de la nada. Para Hasidus, Corona no es una creación algo de la nada. Quizá, dice el Rebbe, podríamos decir esto, pero sin embargo es imposible decir esto. No, esta no es la explicación de por qué en Hasidus aparece una explicación diferente de lo que aparece en Zohar. Porque, como dijimos anteriormente, el Maimer, el discurso hasídico del Rebbe Maharash, dice claramente que incluso Adam Kadmon, ese hombre primordial, lo que sea, que en realidad es parte de lo que significa Keser, corona, eso también es una creación algo de la nada. ¿Cuánto más aún Keser? Que está, por así decir, por encima de Adam Kadmon, es como la corona que está arriba, de este hombre primordial. Entonces, Hasidus también está de acuerdo que Keser es una creación algo de la nada, porque es parte del concepto de Adam Kadmon, etcétera, etcétera, el hombre primordial. Forzosamente tenemos que decir que la diferencia entre Hasidus y el Zohar es en cómo explicas el versículo, no en el contenido. Quisimos decir que el Zohar dice que Keser es una creación algo de la nada, corona. Y después, y que Hasidus dice que no, que Jochma, sabiduría, es una creación algo de la nada. Pero después el Rebbe planteó claramente que no, Hasidus está de acuerdo que la corona también es una creación algo de la nada. Tenemos que buscar una explicación, cuál es la diferencia entre estas dos explicaciones del Zohar y Hasidus. Y el Rebbe termina la pregunta, aquí no es el lugar para explicar esto. Punto. El Rebbe no le responde, como yo dije al comienzo. Continuamos. Y esto es lo que significa Breishis Bara. Esta es la traducción del primer versículo de la Toira. Que primero la Toira nos relata cómo fue creado el mundo y todo lo que hay en el mundo, es decir, el relato de la creación de las 10 expresiones del mundo de emanaciones, de Atzilus. Porque el concepto de las Spirois, ¿cuál es la idea de estas expresiones divinas? Está explicado en Kabbalah, que son estas expresiones divinas como una herramienta del artesano, que el artesano actúa a través de estas herramientas, como el martillo del escultor, de la cuña, etc. Son como herramientas a través de las cuales el artesano, que es Hashem, genera el mundo entero. Y esto es, como está explicado en el discurso, la razón por la cual el primer versículo de la Toira, primero que nada relata la creación del mundo, es decir, la creación de las 10 sefirot del mundo de Atzilus, de las 10 expresiones divinas del mundo de emanaciones, porque aparentemente no se entiende. Y aquí viene la segunda pregunta, que el Rebbe tampoco va a responder. La pregunta bomba, por así decir, clásica en Hasidus, pensamiento hasídico. De vuelta, el primer versículo de la Toira, ¿qué es? ¿Qué hace? Más allá de las discusiones entre Rashi, Ibn Ezra, etcétera, etcétera, el primer versículo de la Toira nos explica la creación, algo de la nada, de 10 expresiones del mundo de Atzilus. Ok.
Porque aparentemente no se entiende, plantea el Rebbe, cómo fue creado multiplicidad de criaturas en este mundo de la unicidad absoluta y simple de Dios. ¿Cómo de uno surgen muchos? Pregunta clásica, filosófica dentro del judaísmo y dentro del hasidismo. Y por eso la Toira primero relata la creación de las 10 emanaciones del mundo de Atzilus, de 10 expresiones del mundo de emanaciones, porque la división entre las criaturas justamente es generada por estas sefirot. De uno entonces no surgen infinitas criaturas como vemos en el mundo, surgen 10 expresiones divinas. Esto es lo que el Rebbe plantea. Próximo párrafo. Sin embargo, todavía se requiere explicación. ¿Cuál es la respuesta? Que la forma de la creación de la multiplicidad en el mundo, partiendo desde la unicidad absoluta de Dios, es a través de sefirois, a través de expresiones divinas. ¿Qué clase de respuesta es esta? He aquí, solamente pasamos la pregunta de la multiplicidad de criaturas hacia la multiplicidad de sefirois, de emanaciones divinas. Tenemos una pregunta. ¿Cómo surge el mundo múltiple, etcétera, de un uno absoluto? Ay, no sé. De uno surge uno. ¿Cómo de uno surge muchos? Yo te voy a explicar. De uno surgieron 10 emanaciones divinas. De esas 10 emanaciones divinas surgen un montón de cosas. Ay, buenísimo. ¿Cómo surgió 10? Surgieron 10 de uno. La pregunta es la misma. Solamente que antes tenías una pregunta de infinito frente a uno y ahora tenías una pregunta de 10 frente a uno. Esto es lo que está planteando el Rebbe. Pasaste la pregunta de la multiplicidad surgiendo de uno a cómo surgen 10 de uno. Al final es lo mismo. Cómo fueron creados de la unicidad absoluta de Dios, 10 sefiros, 10 expresiones. Y si vamos a decir que esto es, ¿cómo puede ser creado 10 de uno? Porque Dios es Nimna Hanimnois, esto es una expresión de Rashba. Rabbi Shlomo ben Aderes en España, año 1300. Dios, nada le es imposible. La imposibilidad de lo imposible, nada le es imposible. Entonces, si esa es la respuesta que me vas a decir, y por eso se crearon 10 de uno, entonces con esta respuesta también podés hablar de las criaturas en general, la multiplicidad infinita de criaturas que hay. No necesitas recurrir a que Dios creó 10 sefirois, 10 emanaciones divinas, y de esas emanaciones, expresiones divinas, se creó toda la multiplicidad. Podés decir lo mismo, toda la multiplicidad fue creada directamente de Dios. ¿Por qué? Porque nada le es imposible, y ya está. ¿Para qué metiste en el medio? ¿Qué ganaste, por así decir, con todo el concepto de sfirois, de expresiones divinas? Aparentemente no ganaste nada. Dios podría haber creado todo el universo sin las sfirois, sin las emanaciones divinas. ¿Para qué necesitas todo el concepto de sfirois, de emanaciones divinas? Y el Rebbe, ¿cómo responde? En Kanmekoimoy. Aquí no es el lugar para explicar. El Rebbe no responde. De esto se habla en montones de lugares en Hasidus. Una respuesta básica que no está en el Maimon. Esto lo agrego yo, de aquí, de allá, etcétera, que a través de las sfirois, el mundo es Elokus. El mundo es divinidad. Si Dios hubiese creado el mundo sin un intermediario de sfirois, sin haber creado primero la multiplicidad en forma de Elokus, de divinidad, como dijimos antes, la luz está apegada a la luminaria. El mundo de Atzilus es como si fuese una luz que está apegado a Dios, es una imagen, una reflexión, una expresión de Dios. Y a través de eso, Dios crea el mundo entero. Si Dios hubiese creado el mundo entero sin ese intermediario, el mundo estaría separado de Dios. No podríamos encontrar Elokus, divinidad, en el mundo. Encontraríamos mundo material y está totalmente divorciado, estaría totalmente divorciado de Dios, a través de que Dios utiliza un sistema de creación en el cual Él se refleja a sí mismo, por así decir, en el mundo de Atzilus. Y a través de esto Él crea el universo entero. Esto nos permite encontrar en el universo a Dios. Pero esto igualmente no responde necesariamente la pregunta específica sobre multiplicidad y unidad. El Rebbe plantea claramente, si me vas a decir que la respuesta de cómo se creó multiplicidad de un 1 es porque a Dios nada le es imposible, entonces tampoco necesitas sefirois. Para esa respuesta, el Rebbe dice, ok, no, para esa pregunta, el Rebbe dice, ahora no tengo respuesta. El concepto de sefirois nos permite encontrar de vuelta el Elokus, divinidad en el mundo, pero no tiene que ver con la multiplicidad. Otro aspecto, la respuesta que yo di, que no es la respuesta a la pregunta del Rebbe, se requiere del Rebbe para responder, pero la respuesta que yo di, ¿para qué sirve el Sfirois? Para encontrar el Elokus, divinidad en el mundo. Pero no tiene que ver con multiplicidad. Punto. Próximo párrafo.
continúan el discurso. Ya expliqué al comienzo de todo que el Rebbe no iba a responder la pregunta. Muy bien. Continúan el discurso hasídico. El Rebbe continúa citando el discurso hasídico del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Chabad, y la tierra estaba toyu. Toyu significa como desordenada. Es decir, perdón, que la forma de creación del mundo fue a través de que primero había una creación de un mundo que se llama toyu, un mundo desordenado, mundo de toyu. En Kabbalah se habla de toyu, tikkun, desorden, arreglo, etcétera. El Rebbe va a tocar sobre esto. Yo no voy a explicar todos los detalles porque sería tan pero tan largo. De un discurso corto terminamos haciendo algo larguísimo, así que no es el objetivo. Pero, ok, mundo de toyu. Y podríamos agregar sobre esto que esta es la razón por la cual está escrito después que había oscuridad por sobre la faz del abismo. El segundo versículo de la Torá. El concepto de la oscuridad alude a una doctrina en Kabbalah, se llama Shviras HaKeilim, rotura de los recipientes, que ahora no importa qué es, realmente. Simplemente que Dios crea el universo de una manera tal que Dios dice, ahora lo voy a quebrar, lo voy a crear de manera tal que se quiebre, para después repararlo. ¿Quién es el que repara? El ser humano. Para eso fuimos puestos acá. Y después dice, que dijo el Señor, que sea la luz, que sea la luz. Esto alude a la luz de tikkun, de reparación. Entonces, de vuelta, oscuridad, toyu, desorden, quebrado, etc. Y después que sea la luz, que a través de la luz nosotros, entre los preceptos, etc., reparemos esto que Dios mismo creó en forma de toyu, de desorden. En las palabras del Rebbe. Es decir, que a través del tikkun, a través del mundo de reparación, refinamos no solamente las chispas que fueron refinadas por sí mismas en el mundo de emanaciones, sino que también el mundo de toyu, de desorden, que cayó, por así decir, en los mundos de creación, formación y acción. Estas son doctrinas de Kabbalah que no importan los detalles de ahora realmente, a través de que nosotros vivimos, por así decir, el mundo de tikkun. Nuestro trabajo es reparar, refinar, elevar, etc. A través de esto no solamente refinamos y elevamos y reparamos el mundo de Atzilus, el mundo de emanaciones, como yo expliqué anteriormente en Kabbalah, se dice que ahí está el objetivo del universo. No solamente esto, aquí viene el Hidush, la novedad de Hasides, sino que nosotros también reparamos el mundo material, elevamos las chispas que cayeron a este mundo, chispas de divinidad, que dan vida a cada cosa en este mundo, a través de utilizarlas en el servicio a Dios, a través de utilizar una silla para sentarse para estudiar Torah, y así sucesivamente. Todas las cosas materiales, elevamos la energía de este mundo y la reconectamos con Dios. Esto se llama birurim, refinamiento. Entonces, de vuelta, no solamente refinamos aquellas chispas divinas que fueron refinadas por sí mismas en el mundo de emanaciones, sino que también el mundo de toyu, del desorden, que cayó en este mundo material, a través de cada uno de los mundos, etc. En la oscuridad del mundo, eso también lo refinamos, a través de nuestros preceptos, nuestro estudio, etc. Ya a través de esto se elevan todas las chispas muy arriba, incluso por encima del mundo de Atzilus, incluso por encima del mundo de emanación. Como es sabido, ahora el Rebbe se despacha con otro asunto de Kabbalah que me llevaría horas de explicar, no lo voy a hacer. El concepto de Birun, refinamiento, es en el nombre Ban, a través del nombre Ma, y a través de esto se eleva Ban en el nombre Sag, que está por encima de Ma. ¿Qué es esto? En Kabbalah se habla de diferentes formas de expresar el nombre de Dios de 4 letras. El nombre de Dios más elevado y más inefable, que no sabemos cómo se pronuncia, es un nombre de 4 letras, tetragramaton, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Pero como dije antes, existe el concepto de Milui, el relleno de cada letra. La letra Yud es un puntito y además contiene, para pronunciarla, una Vav y una Dalet. Esto se llama el relleno de la letra Yud. Perfecto. Y la letra Hei, y depende, podés poner la letra Hei con una Yud, puedes poner la letra Hei con una Aleph, y la letra Vav, puedes poner una Aleph en el medio, puedes poner una Yud en el medio, y así sucesivamente. Cada forma como rellenes las 4 letras del nombre de Dios va a representar una sumatoria diferente, porque cada letra corresponde con un número. Entonces tenés Shem Ain Beis, un nombre de Dios que suma 72. ¿Qué significa esto? Significa un relleno de las letras del nombre de Dios, las 4 letras, de manera tal que suman 72. El nombre Sag
63 es otra expresión de las 4 letras del nombre de Dios con un relleno determinado que suma 63. El nombre Ma, 45, es otra expresión del nombre de Dios que, rellenando las 4 letras del nombre de Dios, suman 45. El nombre Ban, 52, es otra forma de entender el nombre de Dios, rellenando las letras de manera tal que suman 52. El nombre Ain Beis en general representa el más elevado, en general, como Jochma, sabiduría. El nombre Sag es como si fuese Bina. Ain Beis es 72, Sag es 63, Bina, entendimiento. El nombre Ma, 45, se identifica en general como Zo, Zeirampin, las cualidades emocionales, Gesed, Gura, Tiferet, bondad, etcétera, etcétera. Y el nombre Pan, que suma 52, que es el más bajo, representa en general el concepto de Malchus, reinado, que no importa todos los detalles de qué es todo esto, el punto es que yo los mencioné en orden. Entonces, cuando refinas el nombre Ban, este mundo material utilizándolo para servir a Dios, ¿a través de qué? A través del nombre Ma, a través del nombre que suma 45, o sea, a través de Toira y Mitzvahs, esto es lo que representa el nombre Ma, 45. Utilizas el mundo material, que eso es lo que representa el nombre Ban, 52. ¿Para qué? Para elevar la energía de este mundo material, ¿hacia qué? Hacia el nombre Sag, hacia el nombre que representa 63. O sea que tomás el mundo material y lo elevás hacia Dios. Y podríamos decir que esto también es el asunto del año de bisiesto. Justamente este año también es un año bisiesto que tiene un mes más, que esto también es un concepto largo del calendario judío, etc. El año bisiesto a través de que queremos poner en fase cómo circula la luna, que eso representa el nombre Ban, 52, hacia cómo circula el sol, que eso representa el nombre Ma. El calendario judío es un calendario lunar, con meses lunares, pero las estaciones son solares. Entonces cada tanto tenemos que agregar un mes, por cuanto los meses de la luna tienen 29 días, y los meses del sol tienen 30 días en general, porque son con detalle, con coma, etcétera, 29 coma, no sé cuánto, 30 coma, no sé cuánto. Por eso a veces los meses de la luna tienen 29 y a veces 30 días, y los meses solares tienen 30 o 31. Entonces, si vos solamente te regís por un calendario lunar, con los meses lunares, cada tanto se va a desfasar el calendario lunar del calendario solar. Pero la Toira dice que Pesach tiene que ser en primavera. Entonces, si el mes de Nisan, que es el mes de Pesach, solamente lo vamos a ver como la luna, puede ocurrir que con el tiempo Pesach caiga en cualquier otra estación que no sea la primavera. Entonces cada tanto, cada 2-3 años, se agrega un mes entero para volver a poner en fase el sol y la luna. Esto es lo que significa el año bisiesto judío, que este año es un año bisiesto. Y el año que el Rebbe dijo este discurso también es un año bisiesto. Entonces el Rebbe está explicando, justamente este es el asunto de un año bisiesto. A través de que queremos poner en fase el circuito, la órbita de la luna, el nombre Pan, con la órbita del sol, el nombre Ma. A través de esto agregamos en el año de bisiesto todo un mes, para que sean igual el año lunar con el año solar. Esto representa la elevación del nombre Ban, el más bajo, hacia el nombre Sag, más alto que el nombre Ma. De vuelta, a través de Toiro Mitzvah, tomamos del mundo material y lo elevamos por encima de este nivel que se llama Ma. El nombre de Dios, 45. Último párrafo, que sea la voluntad de Dios, que rápidamente, literalmente, lleguemos a que se cumpla la promesa, que será la luz del sol, la luz de la luna, como la luz del sol, etc. Versículo en Ishaya. Y más aún, que el nombre Ban se eleve por encima del nombre Ma, dentro del nombre Sag, o sea, lo que fuera que es esto, como expliqué. Como está escrito que una mujer de valor es la corona de su marido, o sea que la mujer está por encima del hombre. Y como está escrito también en otro versículo en Irmiyahu, que la mujer va a rodear al hombre y entonces se va a cumplir que no se va a cubrir más tu maestro y se va a revelar la gloria de Dios y va a haber toda la carne junta, etc. Y para Dios será el reinado y Dios será el rey por sobre toda la tierra. En aquel día va a ser Dios uno y su nombre uno en nuestros tiempos, literalmente. Este es el Maimar. Entonces, en resumen, teníamos 2 preguntas. ¿Por qué Hasides explica diferente del Zohar? El Rebbe no la respondió.
Y la segunda pregunta es cómo surge mucho de uno, y no me vengas a decir que son 10 filos, porque todo es cómo surge 10 de uno, el Rebbe no le respondió. Y sea como fuere, el Rebbe nos mostró diferentes explicaciones del primer versículo de la Torá, y el Rebbe, entiendo yo, nos mostró que en la práctica el Tajlis, el objetivo es este mundo, y dentro de este mundo utilizar el mundo material, literalmente no me hables de mundos espirituales, utilizar el mundo material para elevar la energía divina del mundo material. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo se revele la gloria de Dios en este mundo y toda la carne, literalmente todos los seres humanos, podamos ver y percibir la presencia de Dios con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.